Llevo 20 años con la cabina por casa y la carretera por paisaje. Mi tráiler, a quien le puse cariño y nombre, se llama La Vieja Gloria, un Kenworth que suena como reloj sucio cuando lo enciendo. Era una noche de principios de noviembre, neblina pegajosa en la ruta federal entre Durango y Zacatecas. El tacógrafo marcaba mis horas y el radio CBX porroteaba voces que llegaban y se desvanecían. Sentí el frío entrar por la ventana como si quisiera sentarse conmigo, y el olor a diésel mezclado con café frío me acompañó la primera parte del viaje. En años de recorrido aprendí a leer el asfalto, a sentir en las manos cuando una curva viene traicionera, a conocer el peso que un remolque trae, a calcular el sonido de un roce que anuncia una falla. Esa madrugada vi cosas que no entraban en mis mapas y que todavía, al pensarlas, me hacen apretar el volante sin darme cuenta. No es que busque sustos, es que la carretera me los encuentra. El primer recuerdo, el que más pesa, no fue de una escena aislada, sino una sucesión de noches malas que formaron una sola historia. De joven creí que todo se arreglaba con tiempo y dinero. Después aprendí que hay cosas que solo se curan con silencio y luz de día. Mi historia personal cabe en pocas palabras y en detalles que no se olvidan. Nací en Guadalajara, pero la ruta fue escuela desde los 22. Me casé con una mujer que sabía contar mis noches por llamadas perdidas y me dejó cuando decidí que la cabina me necesitaba más que ella. Aprendí a cambiar un sello de carga con manos que tiemblan de cansancio, a revisar el sistema de frenos en bajadas largas, a poner cinta reflectiva cuando el guardarraíl no existe. Con el tiempo, me hice amigo de otros camioneros que tenían nombres de radio y de pueblo. Paco el de Monterrey, la doña Lidia que atiende el comedor en la caseta de peaje, Jaime el mecánico del taller 7 de Irapuato, Miguel y su tráiler verde que siempre llega tarde, Rosa la despachadora que nunca miente, Héctor el inspector de aduanas que tiene siempre la mirada cansada y Marisol la que hace tortillas en el cambio de turno. Son caras que aparecen a lo largo de estas 6 historias y cada una influyó en lo que decidí después. La primera noche comenzó con un faro que se quedaba fijo en la loma. Iba solo, cargado con cajas de repuesto desde Monterrey hacia Ciudad de México, y la neblina hacía las luces parecer de otro mundo. Sentía la vibración del motor en la clavícula, el olor metálico de los frenos al soltar la pendiente y una comezón en el cuello como si alguien me mirara por encima del hombro. Fue entonces cuando vi a la derecha una fila de luces pequeñas que no correspondían a coches. Eran como velas que flotaban sobre el acotamiento. Reduje la velocidad en sentido intermitente y bajé al arcén. Al detenerme, el silencio le dio un peso nuevo a la noche, y algo en mi pecho comenzó a latir distinto. Bajé del cabín y el aire estaba húmedo, con olor a tierra quemada. Caminé hacia las luces con la linterna en la mano y la radio CB con el canal abierto. Llamé a Paco por el apelativo que usamos en el canal, y su voz sonó ronca y lenta. «Hola, Paco», le dije, «¿ves algo?» Contesta, y me dijo que no estaba en su ruta, pero que subía de pronto un hombre por radio que hablaba de sombras en la carretera y que en aquella curva falleció un tráiler hacía años. Esto no era coincidencia. Sentí que algo se pegaba a la piel. Decidí no tocar las luces. Era un juego raro de almas con nostalgia por el asfalto. La segunda historia vino en forma de un contenedor que susurraba. Me tocó un frete desde Nuevo Laredo hasta Oaxaca, un pago bueno y una instrucción clara: no abrir bajo ninguna circunstancia. La carga venía sellada con los precintos oficiales y un amarre interno que yo mismo chequeé. Recorrí el procedimiento de siempre, comprobé el sello en la puerta, anoté el número en el manifiesto, registré las horas en el tacógrafo, ajusté los cinchos y verifiqué la presión de las llantas. El procedimiento técnico fue simple pero preciso. Lo escribí así para no olvidarlo: revisar sello, verificar tare total, anotar en manifiesto y confirmar posición GPS antes de salir. Todo en menos de 3 minutos. Salí con la radio en silencio hasta que al caer la noche escuché golpes leves en el contenedor, como si algo quisiera salir. Me paré en la primera bodega que encontré y toqué la puerta de metal con la mano. Sentí frío que subía desde adentro. Rompí el sello por instinto. El aire que salió olía a algo antiguo y húmedo.
Abrí y no encontré nada humano. Aún así, las voces llegaron por unos segundos, una frase apenas audible que decía mi nombre, y yo juraría que fue mi madre quien habló, aunque estuviera a cientos de kilómetros. Llamé al jefe del despacho, Ernesto, y su respuesta fue seca. «¿Qué hiciste?», me dijo. «No debiste abrir». Desde entonces, la cabina me trae a veces palabras que no reconozco, susurros que se pegan al respaldo del asiento y suenan como radio fuera de estación. La tercera noche fue en la ruta Tijuana-Tecate, lleno de curvas y guardarraíles oxidados. Iba con carga de abarrotes, la doña Lidia me había dado sopa antes de salir y en el bolsillo llevaba su bendición envuelta en papel. A mitad del tramo vi un restaurante que no aparecía en ningún mapa, luces de neón parpadeantes que decían bienvenidos, pero la puerta estaba cerrada con candado. Me detuve por curiosidad y las paredes emitían un olor a comal viejo, a tortillas que nadie estaba haciendo. En la ventana había un recorte de periódico con una foto de un hombre que yo reconocí como alguien que había subido una vez a mi caja de cambios en 2012, un hombre llamado El Zurdo, que desapareció en esa misma carretera. Sentí que la sangre me bajaba cuando recordé su mirada. Volví al camión y encontré sobre el tablero una servilleta con mi nombre escrito con la letra temblorosa de alguien que me recordaba. Llamé a Jaime y hablamos por largo rato. Jaime me dijo que aquella carretera tenía una lista de desaparecidos que nadie quería tocar. Yo le respondí que no tenía nada que ver con misterios, y él me contestó que la carretera tiene memoria, y a veces toca a la gente equivocada. El cuarto encuentro fue de madrugada en la sierra, entre Puebla y Veracruz. Llevaba equipo médico y la noche estaba tan cerrada que las luces del camión parecían atravesar una pared. En el radio, alguien llamado Miguel preguntó por pasos fantasmas, y un hombre contestó que en ese tramo se escuchaban lamentaciones cada vez que llovía. A la altura del kilómetro 213, el tráiler delante de mí redujo de golpe, y encontré un cuerpo tirado en el asfalto. Llamé a emergencias y a la patrulla. Describí la situación y mientras esperaba, el hombre que estaba en la cuneta se levantó y caminó hacia el bosque como si nada hubiera pasado. Me acerqué con la linterna y no había huellas, solo marcas de neumático que cruzaban la carretera. En el diálogo que siguió con el oficial Héctor, yo insistía en que había un cuerpo, y Héctor me miró con una expresión que no entendí y dijo que en ese tramo no había reportes. Lo que no conté en ese instante fue que cuando me alejé, vi que una caja del envío estaba desabrochada, y dentro había una foto con una fecha de hace 25 años. Me quedé con la foto en la mano hasta que la pude entregar a Rosa en la terminal. Ella la guardó en un sobre con otros papeles y me dijo, «Baja la cabeza y sigue, porque hay cosas que la autoridad no quiere abrir». La quinta noche fue la más extraña en términos auditivos. Iba por la autopista Puebla-Orizaba, con GPS fallando y una tormenta que hacía revocar sonidos. Escuché por el CB una voz que decía instrucciones de carga, fechas y nombres que solo yo sabía. La voz decía exactamente el número de un sello que yo había cambiado hacía semanas y que creía perdido. Hice la parada en un paradero donde Marisol vendía café y le conté lo sucedido. Marisol me miró y dijo que no era la primera vez que el asfalto devolvía nombres como si fuera una lista de cobranzas. Mientras, un joven llamado Ángel que estaba en la mesa me preguntó si creía en llamadas del más allá. Tuvimos un intercambio largo por radio y en persona, 8 voces en total que discutieron qué era real y qué era memoria. Al final, Ángel me ofreció una oración que guardé en la guantera y que más tarde encontraría arrugada y húmeda, como si alguien la hubiera tocado con manos frías. La sexta y última historia de esa serie ocurrió en el tramo entre León y Aguascalientes. En la madrugada, vi un hombre subido al guardarraíl, parado como esperando un autobús que no pasaba. Bajé, y él saltó al paso como si supiera que yo vendría. Me habló de números, de saldo y de un paquete que debía entregar en un pueblo que ya no existía. Le di agua, le ofrecí asiento, y él se sentó sin mirarme. El olor era a humedad y a orines antiguos. Empezó a decir nombres de camioneros que ya había enterrado, nombres que conocía desde mis inicios. Entre las voces que se fueron sumando por el CB, escuché a Héctor, a Paco, a Jaime y a Rosa que me preguntaban si debía dejarlo en la carretera o llevarlo. El diálogo se volvió una especie de consejo colectivo, 9 intercambios que se dispersaron entre dudas y órdenes.
Al final, le di 100 pesos para el pasaje, y él me pidió que lo llevara al kilómetro donde dijo que perdió su tráiler. Cuando llegamos, no había rastro de tráiler, pero en el pasto encontré una placa de matrícula oxidada con el número que mi padre escribió en mi cuaderno cuando era niño, un número que yo recordaba con una claridad que dolía. En cada una de estas noches hubo cosas técnicas que hice y que me salvaron de problemas mayores. Procedí como siempre con los sellos de seguridad, coloqué la cinta reflectiva en los triángulos, revisé el tacógrafo y dejé constancia de la posición GPS, anoté en manifiesto el estado de la carga y registré el contrato del despachador. El procedimiento para revisar un sello y una puerta requiere atención. Golpeo la puerta con la mano, verifico el precinto y comparo números, reviso el alojamiento de las bisagras y finalmente firmo en el documento. Es un acto mecánico que ahora me parece ceremonial, porque muchas de las cosas que vi comenzaron por un sello roto, por una mancha de aceite en un arcén que nadie explicó, por una sirena que llega y se va sin que nadie aparezca. Hubo momentos de tensión verdadera que no se olvidan y que todavía me cuesta relatar. Uno de esos momentos fue cuando asistí a un choque en un tramo sin luz y encontré restos que no coincidían con el tiempo que la lluvia dijo. Ahí mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban y el aire se sentía pesado. Intenté mirar dentro del remolque y la oscuridad parecía tragar la linterna. Sentí un olor a hierro y a piel quemada que me hizo vomitar por instinto. Llamé a emergencias, registré la posición y me aparté, pero la sensación de que alguien me acompañaba no me dejó. No vi caras, solo sombras que se movían en los costados, y en el banco del pasajero dejé un paquete que no era mío y que no supe explicar. Ese momento duró como si fuera un día entero comprimido en minutos, y cuando la patrulla llegó, la escena había cambiado como si alguien hubiese borrado partes. Esa tensión, ese hueco antropofágico en la noche, me dejó una marca. Otro momento de tensión fue cuando, tras abrir un contenedor vacío, escuché la voz de mi madre decir, «Cómete tu comida», mezcla que se pegó a mi memoria y me hizo dudar de todo lo que es real. Fue un par de párrafos en los que mi respiración se hizo corta y la luz interior de la cabina parecía poco para lo que necesitaba. Repetí el procedimiento de seguridad, apunté todo en mi libreta y me juré no hablar de eso en voz alta. Pero hablé. Después de aquellas noches, vine a la decisión de documentar todo. Registré llamadas, guardé fotos, compré un firmware para el tacógrafo que permitía descargar datos y los llevé a la delegación para que vieran que mis horas no estaban mal. Me encontré con Héctor en la estación de policía y Rosa en la terminal para mostrarles evidencia física, una servilleta, una foto, el sello con un número que no correspondía. Héctor me miró y me dijo que hay lugares donde la carretera hace memoria con sus muertos y que a veces la memoria pide compañía. Publicamos en un foro de camioneros varias veces y fueron llegando testimonios de otros. Paco contó una noche en la que vio luces en curva. Jaime recordó un camión que apareció y desapareció sin tocar la tierra. Marisol subió una foto de una servilleta con mi nombre. Miguel dejó una nota sobre un sello que volvió a aparecer sin razón. Fueron apareciendo nombres, 5, 6, 7, gente que se unió a la comprobación de que algo extraño paseaba por las rutas. Un mes después empecé a notar cambios. Las noticias del periódico regional sacaron una nota pequeña sobre un tráiler que había caído en la sierra, con nombres que coincidían con los de la persona que vi en la cuneta. Hablé con la familia de El Zurdo, pedí fotos y documentos, y las fechas coincidieron con una de las noches en que escuché voces en la caja. Un mes después me encontré con Paco en una caseta y me entregó una hoja fotocopiada con una denuncia que había puesto un camionero que desapareció en 2010. 3 meses después recibí un mensaje de Rosa con una foto de la placa oxidada que encontré en León, y supimos que perteneció a un tráiler dado por desaparecido hace más de 20 años. Hubo una mezcla de alivio y vértigo cuando empezaron a aparecer registros. A los 6 meses, la carretera parecía menos fría y más vigilada, como si nuestras voces hubieran convocado a alguien que limpió partes del pasado. Las autoridades abrieron un expediente por 2 accidentes viejos y atribuyeron algunos hallazgos a vandalismo o mal tiempo, pero la comunidad de camioneros siguió compartiendo historias en foros y en paradas. A los 6 meses yo cambié de rutina. No salgo a la noche sin compañía, reviso 2 veces los sellos y dejo constancia en varios lugares.
Me pongo en contacto con Rosa y con Jaime con más frecuencia, y cada tanto, cuando la oscuridad se hace densa, llamo a Paco por radio para saber si está en la ruta. Hoy, 3 momentos me marcan y me obligan a contar. Un mes después, hubo confirmaciones en periódicos locales y una foto que llegó por WhatsApp que mostraba vestigios en una curva que yo había descrito al detalle. 3 meses después, un informe policial recogió testimonios de camioneros que vieron lo mismo que yo, y aunque no resolvieron todo, se abrió un expediente que antes no existía. 6 meses después, la ruta tuvo presencia policial en horarios nocturnos y algunas camionetas de seguridad privada comenzaron a acompañar tránsitos en los tramos más solitarios. Para mi familia fue un alivio y para mí una obligación. La carretera sigue exigiendo atención y respeto. En mi libreta guardo recortes, fotos y un sello roto que alguna vez encontré sobre el arcén. La gente que antes me llamaba loco ahora me saluda en las casetas, y hay rostros que aparecen con frecuencia. Paco se volvió un contacto para emergencias. Doña Lidia me da sopa en días difíciles. Jaime me ayuda con las reparaciones. Miguel me manda ubicaciones y Rosa me presta una copia de lo que encontró en archivos viejos. Si manejas de noche, probablemente sientes esa misma presión en la nuca que yo describo. Si alguna vez te topas con una luz que no existe, pregúntate por qué tienes prisa. Si el CB te entrega el nombre de alguien que creías muerto, escucha y anota. Comparte tu historia porque en la carretera las voces se multiplican y a veces solo la memoria colectiva saca a la luz lo que las autoridades no pudieron ver. Si algo de esto te tocó, escribe en los comentarios «empecé a detenerme» o «empecé a seguir» y cuenta el tramo. Tus palabras ayudan a alguien a decidir en la próxima curva. Suscríbete si quieres escuchar más relatos de quienes vivimos entre placas y acotamientos. Si quieres que estas historias sigan saliendo a la luz para que otros camioneros estén alertas. Aquí compartimos rutas, técnicas, horarios seguros y relatos que pueden salvar una vida. Al final, aprendí que la carretera guarda cosas y nos las devuelve de maneras que no siempre entendemos. Me enseñó a no confiar ciegamente en las instrucciones del dinero, a escuchar más mi cuerpo y a anotar cada sello, cada frase en radio y cada servilleta con nombre. A veces la respuesta es burocrática y fría, otras veces es un abrazo de Doña Lidia y una oración de Marisol. La carretera no es solo asfalto y señales, es memoria que camina en remolques, en placas oxidadas y en voces que no olvidan. Si manejas y ves una luz que parece pedirte, pregúntate por qué tienes prisa. Si el CB te entrega el nombre de alguien que creías muerto, escucha y anota. Comparte tu historia porque en la carretera las voces se multiplican y a veces solo la memoria colectiva saca a la luz lo que las autoridades no pudieron ver. Si algo de esto te tocó, escribe en los comentarios «empecé a detenerme» o «empecé a seguir» y cuenta el tramo. Tus palabras ayudan a alguien a decidir en la próxima curva. Suscríbete si quieres escuchar más relatos de quienes vivimos entre placas y acotamientos. Si quieres que estas historias sigan saliendo a la luz para que otros camioneros estén alertas. Aquí compartimos rutas, técnicas, horarios seguros y relatos que pueden salvar una vida. Al final, aprendí que la carretera guarda cosas y nos las devuelve de maneras que no siempre entendemos. Me enseñó a no confiar ciegamente en las instrucciones del dinero, a escuchar más mi cuerpo y a anotar cada sello, cada frase en radio y cada servilleta con nombre. A veces la respuesta es burocrática y fría, otras veces es un abrazo de Doña Lidia y una oración de Marisol. La carretera no es solo asfalto y señales, es memoria que camina en remolques, en placas oxidadas y en voces que no olvidan. Si manejas y ves una luz que parece pedirte algo, mira 2 veces, habla por la radio y anota. Porque la próxima vez puede que la historia sea tuya y alguien esté esperando escucharla. Suscríbete para seguir escuchando relatos de la ruta. Comenta tu experiencia y cuida tu volante. La carretera guarda muchas cosas. Algunas nos buscan para que las lleven de vuelta. No siempre se las quita la policía. A veces las quitamos nosotros con la memoria y la compañía.